Good morning. It's a pleasure for me to stay with you in this morning and share God's word with you. And thank you for inviting me, and thank you for your hospitality with me. And this is all my English. I'm now speaking Spanish. Gracias, hermanos, por la invitación y la oportunidad de estar con ustedes. Thank you, brothers, for the invitation, the opportunity to be with you. El Proverbios 17 dice que nosotros tenemos amigos para tiempos de angustia. Proverbs 17 tells us we have friends for times of trouble. Hace unos meses nuestra iglesia sufrió un robo en su lugar de reunión. A few months ago, our church was actually robbed. Okay, someone broke in. Y cuando le conté a Brand sobre la noticia, And when I told Brand about the news, esta iglesia se hizo presente para nosotros. this church, esta iglesia te refieres nosotros? Ajá. We came forward and helped them and offered help with that. Así que gracias por amarnos en el tiempo de la angustia. So thank you for loving us during that time of trouble we were experiencing. Reciban saludos de los ancianos de la iglesia The elders at the church say hi, y de los miembros de la iglesia and the members allí en Medellín. in Medellin. Ustedes conocen mucho más de Colombia que muchos de nosotros. You know a lot more about Colombia than we do. Cuando viajo a Estados Unidos me hablan de las series de Netflix. They talk, when he comes to the U.S., people tell him about the Netflix series. That's how they know about Colombia, right? They already know everything about it. Así que me entero, conozco muchas cosas a través de ustedes. So I do know a lot of things through you. Pero bienvenidos a Medellín cuando quieran. So you guys are welcome to go to Medellin anytime. Allí está su casa. It's your house. Ok, vamos a abrir la palabra del Señor. So let's go ahead and open up God's word. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 7. So we'll be in Luke chapter 7. Y vamos a estar leyendo de los versos 11 al 17. We'll be reading verses 11 through 17. Okay, so I'll go ahead and read it in English and then we'll continue. Okay. Luke 7:11 through 17. Soon afterward, he went to a town called Nain, and his disciples and a great crowd went with him. As he drew near to the gate of the town, behold, a man who had died was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow, and a considerable crowd from the town was with her. And when the Lord saw her, he had compassion on her, and said to her, "Do not weep." And then he came up and touched the bier, and the bearers stood still. And he said, "Young man, I say to you, arise." And the dead man sat up and began to speak, and Jesus gave him to his mother. Fear seized them all, and they glorified God, saying, "A great prophet has risen among us, and God has visited his people." And this report about him spread through the whole of Judea and all the surrounding country. Esta es la palabra del Señor. Todos nosotros de una u otra manera sufrimos. All of us, one way or another, suffer. Ahora, ¿cómo definiríamos el sufrimiento? How do we define suffering? Seguramente cada definición del sufrimiento será de acuerdo a cómo nosotros lo hemos experimentado. Surely, how we define suffering is somehow correlated or linked to our own experiences and our own suffering. Para quienes han tenido que luchar con una enfermedad, definirán el sufrimiento como un dolor en su cuerpo. For those who maybe are experiencing an illness or a physical kind of pain, Para aquellos que han perdido un familiar, quizás el sufrimiento se siente profundo en el corazón. for those who have suffered a family member, that pain may actually be felt in the heart, in the soul. Pero como sea, todos conocemos el sufrimiento, But regardless, all of us know suffering porque lo conocemos desde el día en que nacemos. because we know suffering from the day we are Ve- born. Venimos a este mundo envueltos en llanto y sangre. We come to this world full of suffering and blood. Todos sufrimos. We all suffer. Y una de las preguntas que nos acompaña cuando caminamos con Cristo One of the questions we want to ask as we walk with Christ es cómo se relaciona Jesús con nuestro sufrimiento. is, how does Jesus relate to us in suffering? Porque tenemos a Dios con nosotros, Because we have God within us. pero con todos sufrimos. Sin embargo, sufrimos. Regardless, we suffer. Así que, ¿qué hace Jesús con nuestro sufrimiento?
So what does Jesus do with and about our suffering? Algunas personas piensan que Él no puede entender el sufrimiento. Some people have the misconception that he cannot understand our suffering. Él está arriba en los cielos, He is up there in the heavens. Él es Dios He is God, y no puede entender qué es el sufrimiento. and he cannot understand what suffering is. Otros, por su parte, Others piensan que Él conoce el sufrimiento, think that God knows their suffering. puede consolarnos en el sufrimiento, He can comfort them, pero no puede hacer nada al respecto. but he cannot do a thing about it. El texto que acabamos de leer The text, the verse we just read, nos mostrará cómo Jesús se relaciona con nuestro sufrimiento. will show us how Jesus relates to us in this suffering. Él se compadece de nuestro sufrimiento, He has piety and mercy upon us, pero también terminará con el sufrimiento. but he will also end that suffering one day. Así que vamos a desarrollar esta predicación a través de 3 grandes puntos. So as we go through the text, we're going to look at 3 main points. El primero de ellos se trata del encuentro de las dos multitudes. First point is actually the encounter of both multitudes. Okay, Si ustedes ven en el verso 11 y 12, verses 11 and 12, se nos describe este encuentro de dos multitudes. we see the encounter between these two multitudes. Se nos dice que Jesús está yendo a una ciudad llamada Naín We're told Jesus is at a town called Nain, y sus discípulos iban con él. and his disciples were with him. Y dice el texto, acompañados de una gran multitud. And it says they were actually accompanied by a great multitude. El verso 12 nos habla de la otra multitud. Now, verse 12 describes the other multitude. Dice que sacaban fuera a un muerto, They were actually taking away a dead man, el hijo único de su madre, the only son of his mother, que era viuda, who was a widow. y se describe que un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. And we do see here that there was a big number of people, a big crowd, multitude. Así que tenemos la puerta de la ciudad, So we have the gate to the city, una multitud que entra a la ciudad a multitude coming in through the gate, y una multitud que sale de la ciudad. and a multitude actually going out of that city. La primera multitud acompaña a Jesús. The first multitude is with Jesus. Jesús viene de dar vida a un hombre que estaba muriendo. Jesus just came back from giving life to a dead man. Es el hijo de el siervo del centurión. The son of the centurion, the Roman. El texto anterior dice, envía tu palabra y mi siervo sanará. And the previous text says, send your word and he will be healed. Y Jesús ha sanado a este hombre de una forma poderosa. And so Jesus heals this man with his power. Así que viene Jesús que acaba de dar vida con una multitud. So here comes Jesus, who just gave life to a man with a multitude. Esta es la caravana de la vida. This is a caravan of life. Pero la otra multitud Yet the other multitude está saliendo de la ciudad is going out of the city, y es una caravana de la muerte. and it's a caravan of death. Están despidiendo a un hombre que ha partido no solamente de la ciudad, They are describing a man who is not leaving merely the city, sino de este mundo. but this world. Y con él también está saliendo la esperanza de una madre. And with him leaves also the hope of his mother. Ella está muerta en vida. She is actually dead. Porque aquellas madres que han experimentado la muerte de un hijo saben lo difícil que es. Because if anyone here has experienced the death of a son, they know the pain that is. Esta madre ha perdido a su hijo, This mother has lost her son, pero se nos dice que en el pasado perdió también a su esposo. but we know that she was a widow and she had also lost her husband. Es viuda, She's a widow. tiene un solo hijo She only has one son, y él también ha muerto. and he has also died. Y si ustedes conocen algo de la cultura judía, And if you know anything about Jewish culture, Jewish culture, saben que esta mujer está desprotegida, we know that this woman was not, you said, no está protegida. she was not protected. Así que ella está en una condición muy difícil. She was in a very difficult situation. Le espera la ruina. She's headed for ruin. Así que ella puede unirse a la voz de Noemí en el Antiguo Testamento. So she can actually join herself to the voice of Naomi in the Old Testament. Cuando dice no me llamen Noemí, llámenme Mara, Okay, when she says, do not call me Naomi, call me Mara. porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Because God Almighty has filled me with bitterness.
Así que allí están las dos multitudes, So here we are, the two multitudes, una caravana de la vida the caravan of life, y una caravana de la muerte. the caravan of death. Se encuentran en la puerta. They reunite at the gate. Ese lugar tan especial, la puerta. And the special place is gate. Un lugar donde hay despedidas A place where there's goodbyes y bienvenidas. and welcomes. La alegría de ver a quien llega The joy of seeing who's coming, y la tristeza de ver a quien se va. the sadness of seeing who's leaving. Así que en ese momento So in that moment, se encuentra la vida y la muerte. you see life and death. Y ese encuentro And in that encounter, no se puede ignorar, you cannot ignore porque son dos enemigos, the two enemies, vida y muerte. life and death. No se resuelve simplemente pasando de largo It's not simply fixed by just getting through o ignorando al enemigo, or ignorando. ignoring the enemy. Aquí hay una confrontación There is actually confrontation here, y debe haber un ganador. and there must be a winner. La vida y la muerte se encuentran. Life or death, they encounter themselves. Jesús va a convertir la caravana de la muerte Jesus will turn the caravan of death en la caravana de la vida into the caravan of life, y entrará a la ciudad and will go into the city con el joven resucitado. with the resurrected young man. Pero la pregunta es, But the question is, ¿cómo sucederá esto? how will that happen? Y eso nos lleva a nuestro segundo punto esta mañana, This takes us to our second point, y es la intervención de Jesús. Jesus' intervention. Verso 13 al 15 Verses 13 through 15 nos refiere lo que hace Jesús cuando se encuentra con la muerte. shows us how Jesus interacts with death. Lo que nos dice el verso 13 es que Él se dirige a su madre Verse 13 tells us that he goes towards the mother, y la ve, he sees her, y el texto dice que tuvo compasión de ella and the verse says that he had compassion on y her le dijo, and told her, no llores. do not weep. Así que lo primero que vemos So the first thing we see de cómo Jesús enfrenta nuestro sufrimiento of how Jesus faces or encounters our suffering es compadeciéndose de nosotros. is with compassion toward us. Jesús está con aquella mujer, Jesus is with a woman. la ve sufrir, He's seeing her suffering, entiende lo que le sucedió a ella, understands what just happened, entiende lo que vendrá en el futuro para ella understands the consequences of Yes. what's happened, y se compadece de ella and so to show compassion toward y her, le dice, no llores. and tells her, do not weep. Esta no será la única vez que Jesús verá a una madre llorar. This is not the first time that Jesus will see a mother crying. Unos 2 años más tarde, About 2 years later, Él verá a otra madre llorar. he will see another mother Otra cry. madre que también está perdiendo a su hijo, ha perdido a su hijo Another mother who's also losing her son, y la ve desde una cruz. and he sees her from the cross. Allí está María Mary's there, llorando crying porque ha perdido a su hijo. because she's lost her son. Pero en esa ocasión, But in that instance, Jesús no puede devolverle su hijo a su madre, Jesus cannot give her son back porque Él se va a entregar por nosotros para el perdón de nuestros pecados. because he's going to give himself for our sins. Sin embargo, le presenta a Juan y le dice, madre, he ahí a tu hijo. And we see John saying, Mary, there's your son. Jesús hará este milagro de resucitar a este hombre. Jesus will perform this miracle of resuscitating this man. Él va a manifestar su poder. He's going to manifest his power. Sin embargo, Regardless, no lo hace de manera fría y lejana. he doesn't do it in a cold way. Jesús no es una máquina dispensadora de milagros. Jesus is not a miracle making machine. Él es compasivo. He has compassion. Él sabe que va a hacer el milagro. He knows he's going to do the miracle. Así que puede ser lo primero que haga. So that could be the first thing he could do, Pero no lo hace así. but he does not do it like that. Él se dirige a la madre, He directs himself toward the se woman, compadece de ella has compassion on her, y le dice, no llores. and tells her, do not weep. Él es compasivo. He has compassion toward her. Él puede identificarse con nuestro dolor. He can identify himself with our pain. Cuando nosotros sufrimos, hermanos, When we suffer, brothers and sisters, nos preguntamos en ocasiones, we ask ourselves, ¿podrá Dios entender mi sufrimiento? could God really understand my suffering? ¿Realmente Él sabe lo que se siente? Does he really know what it feels like?
¿Podrá sentir compasión de mí? Could you really show compassion towards me? Y ese, mis hermanos, es uno de los regalos más preciosos de la encarnación. And that is one of the most beautiful gifts from the Encarnación. incarnation. Not there. Yeah. Porque, puesto que Jesús se hizo carne, For Jesus himself became flesh. Él puede entender nuestro sufrimiento. He understands our suffering. Jesús, piensa por un momento, Jesus, think for a moment. Jesús nació en la pobreza. He was born in poverty. Jesús nació sin atención en salud. He was born without any health insurance. Él no tenía un seguro social. He did not have social security. Jesús experimentó el cansancio. He knew what being tired was. Jesús experimentó la angustia. He knew what anguish was. Jesús experimentó el dolor. He knew what pain was. Jesús fue incomprendido. People did not comprehend him. Jesús fue burlado. He was mocked. Jesús fue rechazado. He was rejected. Jesús fue traicionado. He was betrayed. Jesús fue abandonado por sus amigos. He was abandoned by his friends. Jesús fue tentado. He was tempted. Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. He did not have a place to lay down his head. Jesús fue acusado injustamente. He was accused wrongly. Jesús fue físicamente abusado. He was physically abused. Jesús experimentó el abandono de su Padre. Jesus experienced the abandonment of his father. Así que piensa conmigo, So think, ¿habrá algo que tú hayas sufrido que Jesús no lo haya sufrido? is there something you might have suffered that Jesus himself did not suffer? Cuando decimos, Él no puede entenderme, When we say he cannot understand me, estamos olvidando el misterio de la encarnación, we are forgetting the mystery of the incarnation, porque Él vivió todas aquellas cosas por las cuales nosotros sufrimos. because he lived all those things that we ourselves live. Así lo dice el libro de Hebreos, The book of Hebrews tells us que tenemos un sumo sacerdote that we have a high priest que puede comprender nuestras debilidades who understands our weaknesses, y las enfrentó todas ellas and he faced them all, y nunca pecó. and he did not sin. Ese es nuestro Salvador, This is our Savior, uno que puede entendernos cuando sufrimos, one who understands us in our suffering, porque Él mismo lo ha sufrido. because he himself has suffered it. Donald Carson dice así, D.A. Carson says this: el Dios en que confiamos the God in which we trust sabe en qué consiste el sufrimiento, knows what suffering consists of, no solo porque sabe todas las cosas, not just because he knows all things, sino porque lo experimentó. but because he himself experienced it. Es bueno que tengamos una imagen de Dios trascendente. It's good for us to have a transcendent view of the Lord. Él lo es, He is, pero muchas veces esa imagen del Dios trascendente but a lot of times this image of the transcendent God nos hace perder la imagen del Dios que es cercano. makes us lose that perception of God being close to us. Dios no es un Dios frío y lejano God is not a cold and far away God que no puede compadecerse. that cannot have mercy upon us. No, hermanos, Él es compasivo y misericordioso. No, he's not. He's compassionate and merciful. Él puede entendernos en cada una de nuestras necesidades. He can understand each and every one of our needs. Sí, Él es rey, Yeah, he's king. Él es soberano, He is sovereign, pero también es cercano. but also he is close. Ha sufrido He has suffered, y es personal. and he's personal. Ahora, ese es Dios, un Dios cercano. Now, this is God, a close God. Pero otras personas piensan que Jesús But other people think that Jesus puede entendernos can understand us, y lo ven como un hermano que puede compadecerse de nosotros, and they see him as a brother who can have compassion on us, pero sin poder para revertir el mal. but without power to reverse the evil. Lo ven simplemente como uno que dice, no llores, They look at him as someone that tells us do not weep, pero no puede hacer nada más. but can't do anything about it. ¿Y no les parece a ustedes Don't you guys think que no hay nada más tonto, no sé cuál es el that there's nothing o triste, dumber or sadder que decirle a alguien que ha perdido un hijo, than telling someone who just lost a son, no llores? do not weep? Eso no es consolador. That's not really comforting. Pero si tú tienes el poder para cambiar su historia, But if you have the power to change that story, no llores, do not weep es una palabra poderosa. is a powerful statement. ¿Cómo podríamos confiar en un Dios How could we trust a God que solamente puede compadecerse de nosotros, that can only have compassion
pero no us, puede transformar nuestras situaciones, but cannot transform our pero situation. no puede terminar el sufrimiento. That cannot finish the work. Así que Jesús no solamente lidia o trata con nuestro sufrimiento con compasión, So Jesus does not only deal with our suffering with compassion, sino también con restauración. but with I had to write that word down. Give me a second. Restoration. Restoring. Yes, restoring. Restoring, okay. Yes. Verso 14. Verse 14. Y acercándose, tocó el féretro, Then he came up and touched the bier, y los que llevaban se detuvieron. and the bearers stood still. Y Jesús dijo, And Jesus said, joven, young man, a ti te digo, I say to you, levántate. arise. Y el que había muerto se And the- incorporó And the dead man sat up y comenzó a hablar. and began to speak. Y Jesús lo entregó a su madre. And Jesus gave him to his mother. Ustedes conocen la palabra de Dios. Do you guys know God's word? La ley de Moisés dice The law of Moses says, que si un hombre toca un féretro quedaba contaminado, if a man touches a bier or a coffin, he's contaminated. porque desde la caída del hombre en Génesis 3, Because from the fall of man in Genesis 3, la muerte absorbe a la vida. death absorbs life. La muerte termina con la vida. Death ends life. La muerte gana la victoria a la vida. Death has victory over life. Pero aquí But in here, la influencia es revertida. that influence is reversed. La vida hará retroceder a la muerte. Life will actually make death. Jesús Step toca back. el féretro y le dice al hombre, Jesus touches the bier and says, a ti te digo, levántate. I'm telling you, get up. Y el que había muerto se incorporó And the one that was dead y Jesús se lo entregó a su madre. was made alive, and Jesus gave him to his mother. Hermanos, Jesús no es solamente compasivo, Jesus is not only compassionate, Jesús es poderoso. Jesus is powerful. Jesús no solamente puede identificarse con nuestro dolor, Jesus can not only identify himself with our pain, sino también puede resolverlo. but he can only resolve it. La vida vence a la muerte. Life defeats death. Así que en ese encuentro de dos enemigos, So in this encounter of the two enemies, la caravana de la vida the caravan of life, y la caravana de la muerte, the caravan of death, por siglos la muerte ha vencido la vida. for centuries, death has won. Pero ahora ha llegado uno But now, que hará retroceder a la muerte. that whole thing will be reversed. ¿Qué reacción tiene la multitud? ¿Qué reacción tiene la multitud? What reaction does a multitude have? Versos 16 y 17 Verses 16 and 17. nos dice el verso 16 que el temor se apoderó de todos Verse 16 says that fear seized them all, y glorificaban a Dios. and they glorified God. Ahora, ¿no les parece contradictorio? Now, isn't that a little contradictory? Nosotros tendemos a alejarnos de lo que tememos. Our tendency is to shy ourselves away from what we have. I mean, when we're afraid, I'm sorry, that's what. Si tú temes a las alturas, If we're afraid of heights, tú no amas a las alturas. we don't love heights. Y tú no dices, wow, qué belleza las alturas. And we don't say, oh, look how beautiful these heights are. Tú huyes de ellas, We actually run away from them. te vas. We leave. Pero aquí hay temor, But over here, we have fear, gran temor, big fear, y glorificación. and glorification, worship. Es extraño. Strange. Quizás la manera en la que podamos entenderlo Maybe the way in which we can look at this es en la experiencia de las películas de terror. is in the experiences we see in horror movies. Cuando uno era niño, When you see a kid, uno tenía esa doble sensación. when you're a kid, you have that double feeling. Querías que tu abuelo te contara esa historia de terror, You kind of wanted grandpa to tell you the story, pero al mismo tiempo querías huir but at the same time, you kind of want to leave, right? y no sabías qué hacer. You kind of didn't know what to do. Como que te gusta y no te gusta. You like it, but you don't. Bueno, algo así es lo que las personas están experimentando. Something like that is what these people were experiencing. Hay un terror, There is a fear, pero un terror que lleva a la adoración. but a fear that takes us to worship. En el libro El león, la bruja y el armario, In the C.S. Lewis book, The Lion, the Witch, and the Wardrobe, él nos presenta esta misma tensión de estos dos sentimientos. we see that same tension between the two. Leo una parte del libro. We're going to read a part of that book.
Oh, dijo Susan, Oh, Susan said, pensaba que era un hombre. I thought it was a man. ¿No es peligroso? Isn't it dangerous? Me pone un poco nerviosa la idea de encontrarme con un león. I get a little nervous about the idea of encountering a lion. Lo entiendo, querida, y es comprensible, indicó la señora Castor. I understand, and it's understandable, said Ms. Oh gosh, how do you say that? Beaver. Thank you. Si alguien es capaz de presentarse ante Aslan If someone is capable of presenting themselves before Aslan sin que le tiemblen las rodillas, without trembling in their knees, o bien es más valiente que la mayoría, or more brave than anyone else, o sencillamente es un tonto, or simply a fool, entonces es peligroso, dijo Lucy. then is it dangerous, said Lucy? ¿Peligroso?, contestó el señor Castor. Dangerous, Mr. Beaver said? ¿No has oído lo que le dijo la señora Castor? Have you not heard what Miss Beaver said? ¿Quién ha dicho que no sea peligroso? Who has said that it's not dangerous? Claro que es peligroso, Of course it is, pero es bueno, but it's good. es el rey. He's the king. Creo que eso captura la esencia de lo que está pasando aquí. I think that captures the essence of what we see in the text in Luke. Jesús es alguien que despierta terror, Jesus is someone that will awaken fear, pero al mismo tiempo but at the same time, sus ojos están llenos de compasión. his eyes are full of compassion. Así que tú temes, So we're afraid, pero el temor te lleva a la adoración. but the fear takes us to worship. Ellos, al ver este milagro, When they saw this miracle, dicen que Jesús es un profeta. they called Jesus a prophet. Yo creo que el temor que ellos están experimentando I think the fear that they experienced tiene que ver con la realidad de que cuando nos encontramos con Jesús, has to do with the reality that when we encounter Jesus, nosotros somos más conscientes de lo que somos, we are more conscious than who we are, de nuestra fragilidad, of our weaknesses, y tememos, and we fear porque sabemos que merecemos la muerte. because we know that we deserve death. Pero al mismo tiempo, But at the same time, cuando estamos frente a Jesús when we're before him y nos consideramos tan débiles, and we consider ourselves so weak, vemos sus ojos, we see his eyes, vemos su gran compasión, we see his great compassion que no quiere dañarnos, that does not want to hurt us. entonces nos postramos y le adoramos. So then we fall on our knees and worship. Las personas ven este milagro y conectan a Jesús con un profeta. People see this miracle and connect Jesus to a prophet. ¿Ustedes recuerdan un milagro como estos en el Antiguo Testamento? Do you guys ¿Similar? remember a miracle like that in the Old Testament? ¿Qué profeta ha hecho un milagro similar? Which prophet has done the same miracle? ¿Recuerdan? You guys remember? Elías. Elijah. Elías y el hijo de la viuda de Sarepta. Elijah and the son of the widow. Allí está. Cuando ellos ven a Jesús que resucita al hijo de una viuda, He's there. When they see that Jesus resurrects this young man, su mente conecta con el profeta Elías. their mind automatically goes to Elijah. Y por eso dicen, es un profeta entre nosotros. And that's what they say. He's a prophet among us. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. A great prophet is among us. Y esto es así. And it is like that. Jesús es un profeta, Jesus is a prophet, pero es más que un profeta. but he's more than a prophet. Una cosa que es distinta al milagro de Elías y al milagro de Jesús One thing that is different between the miracle of Jesus and the miracle of Elijah es que Elías tuvo que orar 3 veces por el joven, is that Elijah had to pray 3 times for the young man. rogarle al Señor que lo levantara He had to plead to the Lord 3 veces. 3 times. Pero Jesús But Jesus simplemente simply se dirige al joven looks at him y le dice, levántate. and tells him, get up. De esa manera, In that way, Jesús está mostrando Jesus shows que Él no solamente es un profeta, that he's not only a prophet, que Él es el Dios que da vida a los muertos. but that he is a God who gives life to the dead. Ahora, nosotros queremos a un Dios que gobierne el sufrimiento. Now, we want a God who governs his creation. Queremos a un Dios que sea capaz de entendernos en nuestro sufrimiento. We want a God that's able to understand our suffering. Pero también quisiéramos But we also wish un Dios que termine con el sufrimiento. we had a God who ended suffering. Sabemos que Dios es soberano y eso es bueno. We know that God is sovereign, and that's good. No hay ni un solo sufrimiento que escape a su poder. There's not one suffering that can escape his hand. Tenemos a un Dios que puede compadecerse de nuestro sufrimiento. We have a God who is compassionate towards our suffering.
Pero ¿no les parece que también anhelamos el día en que se acabe el sufrimiento? But don't we all wish to for that day when all suffering will end? Todos deseamos la respuesta a esa pregunta que se ve en el libro de Apocalipsis. We all want that answer to that question posed in the book of Revelation, Una pregunta que llevamos dentro de nosotros a question that we all have inside of us, y que algunos días sale a la luz. and that sometimes comes out. Esa pregunta es, That question is, ¿hasta cuándo, Señor? till when, Lord? Apocalipsis 6:10 Revelation 6:10 nos describe describes esta pregunta. this question. Gritaban a gran voz, Give me just a second here. Okay. They cried out with a loud voice, ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? O sovereign Lord, holy and true, how long before you will judge and avenge our blood on those who dwell on the earth? ¿Hasta cuándo? Till when? El mal que trajo el sufrimiento, The evil that brought suffering hermanos, no Brothers. solamente será juzgado, will not only be judged, sino que será eliminado. but it will be eliminated. El sacrificio y el sufrimiento de Cristo The sacrifice and suffering of Christ acabó con la condenación, finished the condemnation, acabó con el pecado finished with the sin que produjo el sufrimiento. that produced that suffering. En la cruz nosotros vemos, On the cross, we see como diría John Owen, how John Owen would say, la muerte de la muerte en la muerte de Cristo. tell me one more time, La muerte de la muerte the death of death en la muerte de Cristo. in the death of Christ. La cruz era el único camino The cross was the only way para juzgar to judge y liberar and free al mundo a world sin destruirlo. without destroying it. En la cruz Dios hizo que la ira justa por nuestra maldad On the cross, we see God's righteous wrath toward us in sin recayera sobre él on his son, y la cuenta fuera saldada. and the debt was paid. De tal manera To the degree que la cruz no solamente es una tarjeta de amor, that the cross is not just a card, de amor, it's not just an expression of love. es el requisito cumplido de la maldad. It is a requirement for evil. El mal se castiga con la muerte. Evil is punished with death. Así que en la cruz, So on the cross, nuestro Señor sufriente our Lord suffered, está pagando la deuda and he paid for our debt por la cual se introdujo la maldad al mundo. that sin brought with it. Y allí And in there, está cumpliendo ese requisito that requirement is fulfilled de la maldad. of evil. La paga del pecado es la muerte. The wages of sin is death. Esta experiencia de la cruz This experience of the cross no solamente fluye hacia el pasado, doesn't only affect the past, sino que también se dirige hacia el futuro. but it also affects the future. Porque un día, mis hermanos, Because one day, esa victoria that victory que se pudo saborear en esta escena, that we can taste here in this verse, donde la muerte retrocede ante la vida, where death shies away from será life, perfeccionada y completa, will be perfect and complete, cabalmente, completamente, completely, cuando Cristo venga por nosotros. when Christ comes for his people. Así lo describe Apocalipsis capítulo 7, That's how Revelation chapter 7 versos tells us. 16 y 17. Verses 16 and 17. La pregunta del capítulo 6 es, ¿hasta cuándo? The question from chapter 6, Revelation 6, is till when? Capítulo 7 responde, Chapter 7 responds, versos 16 y 17. 7, 16, and 17. They shall hunger no more, neither thirst any more. The sun shall not strike them, nor any scorching heat. For the Lamb in the midst of the throne will be their shepherd, and he will guide them to springs of living water, and God will wipe away every tear from their eyes. Hermanos, la esperanza futura es la respuesta final de Dios al sufrimiento. Brothers, the future hope is that final answer in Christ. Quiero repetir eso. Say it again. La esperanza futura The future hope es la respuesta final de Dios al sufrimiento. is the final answer to God for suffering.
Quítenle al cristianismo la esperanza futura. Quítenle al cristianismo la esperanza futura remove that future hope from Christianity, y quedaremos con una religión moralista y vacía. and we end up with a moralistic and empty religion. No podemos olvidar nuestra esperanza futura. We cannot forget our future hope. Nosotros no creemos en Dios solamente para esta vida. We do not believe in God just in this life, Si lo hacemos, but Pablo dice que somos los más dignos de conmiseración. Paul says that we are worthy of this. Nuestra esperanza está en ese día glorioso, Our hope is in this glorious day donde el Cordero estará en su trono where the Lamb is on the throne, y como pastor nos conducirá a las fuentes de agua de vida. and like a shepherd will guide us to the springs of living water, Y Dios mismo and God himself enjugará las lágrimas de nuestros ojos. will wipe away our tears. Esa es la esperanza del pueblo de Dios. That is the hope of God's people. Así que yo no conozco tu vida y tu situación actual. So I myself do not know your situation. Quizás tú estás sufriendo, Maybe you're suffering. estás en una situación de dolor, You're in a situation filled with pain. has perdido a un familiar, You've lost someone, family member. vienes de un matrimonio quebrado, You're in a broken marriage. estás enfermo, You're sick. has recibido un mal diagnóstico, You've received a diagnosis. sufres por un hijo que no ha venido a Cristo. You suffer for a child who does not know the Lord. Yo no lo sé, I don't know. pero lo que sí sé What I do know es que cuando tú preguntas, ¿puede Dios entenderme? is that when you ask, can God understand me? La respuesta es sí. The answer is yes. Tienes un sumo sacerdote You have a high priest que se encarnó, who incarnated, se hizo como uno de nosotros, became like one of us, sufrió suffered abandono, abandonment, pobreza, poverty, daño físico. physical pain. Todo lo que nosotros hemos sufrido, Él lo sufrió también. Everything we've suffered, he suffered himself. Así que Él puede compadecerse de nosotros. So he can show compassion toward us. Y tú puedes esta mañana venir y refugiarte en su trono de gracia. So this morning we can go to him as our shield and to the throne of grace. No podemos olvidar ese regalo precioso de la encarnación, We cannot forget that beautiful gift of incarnation, que Dios puede comprender nuestras debilidades. that God can understand our Él weaknesses. sabe lo que es el sufrimiento, He knows what suffering is. no solo porque es omnisciente, Not just because he's omniscient, sino porque Él pasó por el sufrimiento. but because he himself went through it. Si te preguntas, ¿y hasta cuándo tendré que sufrir? And if you ask yourself, till when will I suffer? No tengo respuesta a esa pregunta. I have no answer. No lo sé. I don't know. Sé que Jesús puede acabar ahora mismo con el sufrimiento, I know that Jesus could end the suffering right now. porque el mismo Jesús que hizo este milagro Because the same Jesus who performed this miracle está en medio de nosotros, is amongst us ahora, now, por su Espíritu, through his Spirit, igual de poderoso, just as powerful, igual de glorioso, just as glorious, 100% hombre, 100% man, 100% Dios. 100% God. Sin embargo, However, no sé I don't know hasta cuándo till when tendrás que sufrir, you will have to suffer. pero lo que sí sé What I do know es que llegará un día is that one day en que Él va a eliminar el sufrimiento de la historia humana. he'll wipe out suffering from humanity. Así que tú puedes tener confianza So we can have confidence de que el sufrimiento y la muerte that suffering and death no tienen la última palabra, does not have the last say, la tiene Dios. but God has it. Y aguardamos ese día And we wait for that day en que la muerte será absorbida por la vida in which death will be absorbed by life. y en que miles y cientos de creyentes A day in which hundreds of thousands of believers volverán a la vida will come back to life. y lo que era una caravana de muerte And what used to be a caravan of death se convertirá en una caravana gloriosa de la vida. is now a glorious caravan of life. Gentes de Colombia, And people from Colombia, China, China, Del China, Paso. El Paso, juntos, together, adorando a Dios, glorifying God con terror, with fear, pero adorándole, but worshiping Him. porque estaremos delante de su trono Because we'll be before Him confiadamente. and we can trust Him. Quiero terminar con las palabras de Apocalipsis capítulo 7, We're going to finish with Revelation chapter 7,
versos 16 y 17. Verses 16 and 17. They shall hunger no more, neither thirst any more. The sun shall not strike them, nor any scorching heat. For the Lamb in the midst of the throne will be their shepherd, and he will guide them to springs of living water. And God will wipe away every tear from their eyes. Jesús es nuestra esperanza en vida y en muerte. Jesus is our hope in life and death. Y si tú no lo conoces, And if you don't know him, hoy es un buen día today is a day para arrepentirte de tus pecados, to repent of your sins, para que tú traigas ese sufrimiento delante de Él, so you can bring that suffering before him, para que permitas que Él pueda, para que Él limpie las lágrimas de tus ojos, so he may wipe away your tears, pero al mismo tiempo but at the same time, que tú puedas venir con temor that you may go before him in fear y adorarle por quien es Él, and worship him for who he el is, Señor de la vida. the Lord of life.